Como ya sabemos, encontramos tres estados fundamentales de la materia: el estado sólido o cristalino, estado líquido y estado gaseoso. Pero algunas sustancias presentan propiedades y comportamientos muy interesantes cuando están pasando de estructuras cristalinas a estructuras con características de fluidos. Justamente esta fase intermedia entre el estado sólido y el estado líquido, a la cual llamaremos fase de cristal líquido, es la que estudiaremos a continuación. Junto con mi compañera Elvira y junto con mi compañero Eduardo, les daremos a conocer las propiedades y características de estas sustancias, sus usos, aplicaciones y cómo y dónde las encontramos en la naturaleza y en la vida cotidiana. Veamos. Los cristales líquidos los encontramos en los objetos más cotidianos: calculadoras, relojes, juegos electrónicos, ordenadores personales, televisores, salpicadores de coches. En casi todos los hogares se dispone de varios equipos que tienen dispositivos de visualización, los conocidos display, cuyos componentes principales son de cristal líquido. Podemos encontrarlos también en los paneles de información en aeropuertos o estaciones. Las ventanas que cambian de translúcidas a opacas, en fotocopiadoras o en proyectores. Los primeros estudios sobre estas sustancias datan en 1888, cuando Friedrich Reinischer, un botánico austriaco, descubrió que un compuesto orgánico que estaba estudiando, el benzoato de colesterilo, tenía interesantes e inusitadas propiedades. Observó que a temperatura ambiente es un sólido blanco cristalino y por encima de 179 grados centígrados un líquido. Sin embargo, entre 145 y 179 grados centígrados esta sustancia fluye como los líquidos, pero su aspecto varía dependiendo de la dirección de observación. Es decir, es anisotrópica, como los sólidos cristalinos. De lo contrario, en un líquido las moléculas están completamente desordenadas, lo que le da su fluidez, característica capaz de adoptar la forma del recipiente que lo contiene, y sus propiedades no dependen de la dirección de observación, es decir, son isotrópicas. Al calentar esta sustancia en este intervalo de temperaturas, pasa de color rojo al azul y al contrario al enfriar. El paso de una sustancia de un estado a otro está regulado principalmente por la temperatura. En lugar de pasar directamente de la fase sólida a la fase líquida al calentarse, algunas sustancias como el benzoato de colesterilo pasan por una fase líquido-cristalina intermedia que posee algo de la estructura de los sólidos y algo de la libertad de movimiento que tienen los líquidos. A este intermedio lo denominaremos estado cristal líquido. Gracias al ordenamiento parcial, los cristales líquidos pueden ser muy viscosos y poseer propiedades intermedias entre las fases sólidas y líquidas. Una sustancia es ópticamente activa si desvía el plano de polarización de una de luz polarizada que lo atraviesa. Para entender este fenómeno es necesario entender las propiedades de la luz, las fuentes luminosas naturales que emiten la luz, constituida por una sucesión de trenes de onda cuyos planos de oscilación del campo electromagnético varían en todas las direcciones. Cristales líquidos pueden ser polares, es decir, que pueden presentar un objeto en el que éstas presenten dos polos eléctricos, el positivo y el negativo. Las características son muy diferentes. En ambos extremos, uno de ellos, llamado polo negativo, presenta mayor densidad de carga negativa que el otro.
dado que los electrones se encuentran en continuo movimiento y se concentran por más tiempo en esa región de la molécula. Así, el otro extremo de la molécula queda con menor concentración de carga negativa. A esto se le llama polo positivo. Dentro de esta clasificación se encuentran los cristales líquidos termotrópicos y los cristales líquidos liotrópicos. Los cristales líquidos termotrópicos están formados por una sustancia pura que en un intervalo de temperaturas presenta en una mesofase. A temperaturas inferiores la muestra es sólida y a temperaturas superiores es un líquido isotrópico. Lo que caracteriza a este grupo son las moléculas alargadas. Estos cristales líquidos se pueden dividir en tres clases: nemáticos, esméticos y colestéricos, los cuales los explicaremos más adelante. En los cristales líquidos liotrópicos, las moléculas que los forman son agentes tensioactivos que constan de dos partes distintas, una polar, a menudo iónica, que es la cabeza, y otra no polar, a menudo una cola hidrocarbonada. Las moléculas de cristal líquido liotrópicas pertenecen a una clase de sustancias llamadas compuestos anfifílicos. Estos compuestos tienen una cabeza polar, hidrofóbica y una cola hidrofóbica. Estos cristales líquidos se forman cuando un sólido se disuelve en un líquido a intervalos determinados de concentración, temperatura y presión. A medida que aumenta la concentración de las moléculas en la solución, ellas toman diferentes ordenamientos o fases. La forma cristalina de una molécula anfifílica y agua genera una serie de estructuras desde el cristal hasta la solución verdadera. Con algunas combinaciones, las mesofases polimórficas formadas mostrarán empaquetamiento molecular laminar, empaquetamiento en capas, empaquetamiento molecular cúbico y empaquetamiento molecular hexagonal. Jabones y detergentes dan cristales líquidos liotrópicos cuando se combinan con agua. Lo que es más importante es que las membranas biológicas muestran comportamientos de cristal líquido liotrópico.
En este tipo de clasificación es importante resaltar que se hace respecto a la composición y propiedades del elemento del cristal original. Dentro de esta clasificación encontramos los cristales líquidos moleculares y los cristales líquidos iónicos. Los moleculares, sus moléculas son no polares y están unidas por las denominadas fuerzas de Van der Waals o enlaces de hidrógeno. Estas fuerzas son muy débiles y corresponden a fuerzas de dipolos eléctricos. Los cristales líquidos iónicos tienen dos características importantes. Están formados de enlaces cargados y los aniones y cationes suelen ser de distinto tamaño. La fuerza que los mantiene unidos es electrostática. En la estructura de los cristales líquidos liotrópicos se reconocen tres fases: fase hexagonal, fase cúbica y fase laminar. La fase hexagonal está constituida por micelas cilíndricas dispuestas en un retículo bidimensional hexagonal y el magma forma una fase continua que llena el espacio entre los cilindros. Los cristales líquidos pertenecientes a esta categoría se caracterizan por no fluir bajo la acción de la gravedad, pero si se les somete a un esfuerzo de corte suficientemente grande, lo hacen plásticamente. A pesar de su alta viscosidad, contiene una proporción de tensioactivo menor que la fase laminar. Las fases cúbicas poseen una viscosidad muy elevada y no presentan refrigencia. Existen dos familias de fases cúbicas: bicontinuas y micelares. Las fases bicontinuas están basadas en superficies mínimas periódicas, mientras que las micelares en acomodamientos complejos o agregados micelares discretos. Las superficies mínimas son aquellas en las cuales la curvatura media es igual a cero. Ambos tipos de fases cúbicas pueden ser normales o inversas. En la transformación de la fase laminar, las cadenas hidrocarbonadas experimentan un proceso semejante al de una función y adquieren una conformación similar a la de los hidrocarburos líquidos. La estructura en capas de la fase laminar se puede observar con microscopio electrónico preparando la muestra por la técnica de criofactura. El espesor de las bicapas es cercano a la longitud máxima de las cadenas hidrocarbonadas. Por agregado de agua, la fase laminar se dilata. En la fase laminar, el área disponible para los grupos polares es prácticamente independiente de la naturaleza de la sustancia anfifílica, e igual a 0,21 nanómetros cuadrados por cada cadena hidrocarbonada. Esta fase líquida cristalina se caracteriza por su relativa fluidez, a pesar de poseer una elevada proporción de tensioactivo, lo que permite su bombeo e instalaciones industriales. La fase laminar es birrefringente y su único eje óptico es perpendicular a las capas. En los cristales líquidos termotrópicos podemos identificar 5 fases: fase enemática,
fase esmética, fase quiral alcoholestérica, fase azul y fase columnar. En una fase enemática, las moléculas orgánicas calamíticas o con forma de vara no tienen un orden posicional, pero se alinean continuamente para tener un orden direccional de largo alcance con sus ejes longitudinales más o menos paralelos. Por lo tanto, las moléculas son libres de fluir y el centro de las posiciones de sus masas se distribuyen al azar como en un líquido, pero mantienen su orden direccional de largo alcance. Las fases esméticas, las cuales se presentan a temperaturas más bajas que la enemática, forman capas bien definidas que se pueden deslizar una sobre otra de una forma similar al jabón. Las esméticas son, entonces, posicionalmente ordenadas a lo largo de una dirección. En la fase esmética A, las moléculas se orientan a lo largo de una capa normal, mientras que en la fase esmética C, estas se inclinan lejos de la capa normal. Estas fases son de tipo líquido dentro de las capas. La fase quiral nemática presenta quiralidad, o sea, lateralidad. Esta fase suele llamarse fase colestérica porque fue observada por primera vez en los derivados del colesterol. Solo las moléculas quirales, es decir, aquellas que no tienen planos intermedios de simetría, pueden dar lugar a esta clase de fases. Esta fase exhibe una torsión de las moléculas perpendicular al eje director, con el eje molecular paralelo al director. El ángulo de torsión finito entre moléculas adyacentes se debe a su empaquetamiento asimétrico, lo que en consecuencia resulta en un orden quiral de mayor enlace. En la fase esmética C, las moléculas tienen un ordenamiento posicional en una estructura de capas, con las moléculas siendo inclinadas en un ángulo finito con respecto a la capa normal. La quiralidad induce un giro azimutal finito de una capa a la siguiente, produciendo una torsión en espiral del eje molecular a lo largo de la capa normal. Las fases azules aparecen en un intervalo de temperatura entre una enemática quiral y una líquida isotrópica. Las fases azules tienen una estructura cúbica tridimensional regular de defectos con periodos de red de varios cientos de nanómetros y por lo tanto exhiben reflexiones de Bragg selectivas en el rango de longitudes de onda de luz visible correspondientes a la red cúbica. La fase columnar es una clase de mesofase en donde las moléculas se ensamblan en estructuras cilíndricas para actuar como mesógenos. Originalmente esta fase del cristal líquido fue llamada cristal líquido discótico, porque las estructuras columnares son compuestas por moléculas empaquetadas en forma de discos, ya que las investigaciones recientes proveen un número de cristales líquidos columnares que consisten en mesógenos no discóticos. Es más común clasificar esta fase y a los compuestos con estas propiedades como cristales líquidos columnares. Las nanoestructuras liotrópicas del cristal líquido son abundantes en los seres vivos. Por consiguiente, los cristales líquidos liotrópicos atraen la atención particular en el campo de la química biomimética. En particular, las membranas biológicas y las membranas de las células son una forma de cristal líquido. Sus moléculas dispuestas en forma de barra, por ejemplo los fosfolípidos o las lecitinas, son organizadas perpendicularmente a la superficie de la membrana, mas la membrana es líquida y elástica. Por ejemplo, la solución concentrada de la proteína que es arrojada por una araña para generar seda de araña es de hecho una fase de cristal líquido. El orden preciso de las moléculas en la seda es crítico para darle su conocida fuerza. El ADN y muchos polipéptidos conforman fases de cristal líquido. Los cristales líquidos, en función de sus propiedades,
pueden utilizarse para diferentes fines. Por ejemplo, aquellos que reflejan luz de diferente color, según sea la temperatura, se utilizan en termómetros o detectores de tumores o fisuras. Por sus propiedades electro-ópticas, se usan como base de pantalla de televisión, monitores de ordenador, retroproyectores, cabezas de impresoras, pantallas de calculadora, relojes o juegos electrónicos. Como válvulas de luz, son capaces de aceptar una imagen de baja intensidad luminosa y convertirla en otra de salida más intensa. En esta parte del video vamos a estudiar las propiedades de los cristales líquidos en características anisotropas. Para esto utilizaremos una plancha y una pantalla de calculadora LCD. Acercaremos la pantalla de la calculadora a la plancha . There's drugs running through my vein. I believe in the wonder. I believe I can touch the flame. There's a spell that I'm under. Got to fly, don't feel no shame. En esta parte del video vamos a estudiar el comportamiento de los cristales líquidos electrónicos en su fase estelar. Utilizaremos leche, cinta china, un recipiente y jabón líquido, también un lápiz. La leche contiene componentes polares y no polares. La cinta contiene componentes polares. El jabón líquido tiene componentes fosforílicos. En su cabeza son polares y en los centros son apolares. Vertimos la leche en el recipiente. Luego la cinta china. Esto forma una mezcla heterogénea, ya que la leche en porcentaje apolar, o sea la grasa, es mucho mayor que el porcentaje polar, o sea el agua que incluye en la leche. Se le adiciona jabón líquido y se coloca sobre cada uno de los picos. Esto hace que los componentes no polares se unan hacia abajo y los polares sobresalgan, o sea, los picos.